Bueno, yo los conocía porque trabajé en la década de Latinoamérica, la década perdida, a través de un montón de documentos de la CEPAL y de otros analistas latinoamericanos, sobre todo. Y era una constante, es verdad que no empezaba en el mismo año, como bien estabas exponiendo en cada uno de los países, pero sí que había una inercia generalizada a sufrir problemas de deuda, por cierto, que tiene que ver con una inserción en la economía muy dependiente, entonces en un momento en el que se empiezan a abrir todos los mercados financieros, al fin y al cabo una forma fácil, sencilla y que luce mucho es tirar del endeudamiento a corto plazo. Hablo de privado, público, pero sobre todo público en una moneda que no controla y eso te acaba generando desequilibrios que solo se acababan resolviendo con rescates del Fondo Monetario Internacional, que a su vez se acababa condicionando recortes y políticas también muy lesivas, como flexibilización del mercado laboral. Entonces, eso que ha sufrido tanto en Latinoamérica, lo han sufrido también muchísimos otros países en África, en Asia e incluso en la Unión Europea. Ya decía yo que Grecia fue seguramente el mayor damnificado de las políticas de la Troika, como se conocía entonces, que es el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y es siempre lo mismo, o sea, es privatiza tus empresas públicas, recorta en gasto público, pero claro, gasto público, ¿cuál? No vas a recortar en defensa, por ejemplo, no vas a recortar en algunas cuestiones que no benefician a la mayoría social, no, recortan en educación, en sanidad, en dependencia, a veces en infraestructuras que vienen bien para la propia economía, como está ocurriendo ahora de una forma demasiado exagerado en Argentina. Entonces yo cuando estoy viendo ahora los datos estos, que hacía tiempo había trabajado, es que vuelvo a ver el mismo modelo y vamos a dejarlo claro. No es que sean malos economistas, porque todo el mundo con una mínima capacidad de herramientas y de análisis se da cuenta de que si tú aplicas políticas de austeridad, típicas liberales, acabas teniendo esto. O sea, menor desempeño económico, mayor pobreza, mayor desigualdad. Está claro. ¿Qué pasa? ¿Que entonces son ciegos, son tontos? No, tienen intereses. Recordemos que aquí hay una cuestión que va más allá de lo económico, que es lo político y lo ideológico. O sea, cuanto más recortes, por ejemplo, en educación pública o en sanidad pública, mayor negocio van a poder hacer los agentes económicos de ese sector, la industria de la educación y de la sanidad en el sector privado. ¿Que se genera desigualdad porque estás dejando gente fuera? Bueno, ¿y a ellos qué? ¿Qué le importa eso si van a seguir haciendo negocio? Así que no perdamos de vista nunca que esto es una cuestión de lucha de clases, esto es una cuestión de ideología y de política, porque si le explicas a uno, solo, yo qué sé, imaginemos que viene con esto a cabo, un extraterrestre y viene aquí al planeta Tierra y le explicamos que cada vez que aplicamos política de austeridad se acaban obteniendo estos resultados que están absolutamente corroborados, que es evidencia empírica, nos diría, pues dejad de hacerlo. Obviamente, pero entonces pondríamos en riesgo los intereses de la élite. Muy bien, es así. De hecho, comentaba con unos amigos, ¿no? Hay un metaanálisis que a mí me pareció, que siempre lo comento, ¿no? Pero hay un metaanálisis que lo escribió un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Claro, yo respeto mucho el trabajo econométrico, estadístico, ¿no? Considero que los metaanálisis son muy importantes. Pero este me pareció realmente intrigante porque, claro, él decía que había efectos moderados positivos en el crecimiento en el corto y sobre todo en el largo plazo, que no está tan claro en el corto, pero él ocultaba su identidad en el artículo. Entonces, básicamente, ¿no? Cuando yo les comentaba a algunos colegas, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Por qué una persona que trabaja en el Fondo Monetario Internacional saca un paper que es a favor del Fondo Monetario Internacional, que además es de calidad, porque es un metaanálisis y reúne decenas de estudios? ¿Por qué oculta su identidad de que trabaja para el Fondo Monetario Internacional y coloca a una universidad a la que ya no pertenece? Y claro, analizando la metodología, yo encuentro de que él no corrige por sesgo de publicación, él detecta sesgo de publicación, pero extrañamente no lo corrige. Él encuentra alta heterogeneidad, pero extrañamente no lo corregía, ¿no? Entonces ya había factores metodológicos por los cuales criticarle. Bien, entonces, yo creo que, como dice Eduardo, existen intereses, ¿no?
Es decir, incluso en la academia, porque eso ha sido publicado en una revista científica y que se utiliza mucho para fundamentar y apoyar las políticas del FMI, pero existe conflicto de intereses cuando primero el que lo evalúa, o sea, no se puede ser juez y parte a la vez. Yo pienso eso. Y no se puede tampoco ocultar un conflicto de intereses para un journal como era Desarrollo Económico en este caso, y que era de Springer. Entonces, yo sí creo que hay conflicto de intereses, sobre todo de aquellos economistas que apoyan esas políticas, ¿no? Y sobre todo porque además los estudios independientes de personas que no pertenecen al FMI, yo se lo comenté a Tuto en un debate, dicen que las políticas del FMI, sus recomendaciones, por lo general, afectan el crecimiento a largo plazo. Por lo general, es una revisión de 3 estudios que le comenté, eh, dañan a la salud, aumentan la mortalidad infantil y materna en África y en América Latina, y por lo general también afectan el empleo. Y claro, si él hablaba él me comentó, no, pero hay cientos de estudios y hacía referencia a esto justamente, yo le dije, pero ese estudio, justamente ese estudio, está a punto de ser imputado. Yo le comenté eso y le di las razones. Muy bien, también te quería comentar, eh, no sé si tú puedes estar también de acuerdo, ¿no? Porque eso ya tiene que ver con la posible devaluación que vaya a haber. Yo he encontrado de que hay estudios, metaanálisis sobre todo, que apoyan que en una crisis leve, por ejemplo, nosotros tomemos crawling bands. Nosotros actualmente estamos en tipo de cambio fijo, ¿no? No sé si en tu experiencia o en relación teórica has visto, ¿no? Fortaleza, al menos en este punto, ¿no? En cuanto al régimen que es óptimo, en qué caso además, ¿no? Los metaanálisis al menos nos dicen que en crisis leves, nosotros todavía no estamos en crisis, pero probablemente estamos en recesión, nos indican que hay que mantener crawling bands amplios y en crisis severa hay que evitar a toda costa la pérdida de reservas. Y ¿no? Sí, hay que dejar un poco al manager float, ¿no? Hay que dejarle un poco que funcione hasta que nosotros recuperemos al menos 4 meses a 6 meses del valor de importaciones, ¿no? Más o menos para tener reservas algo sólidas. No sé si nos podrías comentar un poco eso desde tu experiencia, y desde tu análisis, eh, si es que es factible o no, y si, por ejemplo, en Bolivia podría ser utilizado. Vale, este tema es súper interesante y al mismo tiempo complejo. En Bolivia le ha ido bastante bien tener un tipo de cambio fijo desde el año 2011, ¿no? Si no me equivoco, porque ha tenido un abultado superávit por cuenta corriente. Es decir, las reservas internacionales se le inflaban cada año por ese superávit, por esa acumulación de divisas que provenían simplemente del sector exportador hidrocarburo, ¿no? Concretamente, ¿no? De, tanto de petróleo como de gas natural. Entonces, así, en esa situación, en esas condiciones, se puede mantener sin ningún tipo de problema un tipo de cambio fijo y no dejar flotar la moneda. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si hay algún tipo de tensión sobre la misma, sobre ese tipo de cambio, puede el Banco Central acudir y decir, hasta luego, se acabó esta tensión porque yo tengo aquí una cantidad tremenda de dólares. Esto es lo que hace, por ejemplo, China. ¿Vale? China le ocurre lo mismo, es una potencia exportadora, o al menos le ocurre lo mismo que le ocurría a Bolivia hasta hace unos años, que era que tenía muchísima capacidad exportadora, acumulaba muchos dólares y entonces podía dejar el tipo de cambio donde quisiera, porque no había nadie que le tosiera en esa relación de su moneda con respecto al dólar, ¿no? Y China lo puede seguir haciendo porque tiene, insisto, un bazooka tremendo, un arsenal de dólares. El caso de Bolivia ha cambiado porque desde el año 2014 las reservas internacionales han ido menguando.
por motivos en los que seguramente controléis más que yo, pero entiendo que ha sido una pérdida de producción petrolífera que a su vez no ha sido compensada con una caída en las importaciones de hidrocarburos, sino todo lo contrario, por tener los precios de la gasolina más o menos controlados y regulados, lo cual te puede generar alguna demanda artificialmente superior a la que podrías tener sin ese tipo de control en los precios, ¿no? Pero sea cual sea el motivo, la clave es que las circunstancias de Bolivia han cambiado, ya no tiene dólares de sobra, de hecho apenas tiene en las cuentas del Banco Central para defender un tipo de cambio y entonces necesariamente hay que ir, esta es mi punto de vista, esta es mi opinión, siempre muy discutible, pero desde mi punto de vista hay que ir dirigiéndose hacia una especie de, si no un Crowley band, o sea, tener unas bandas, sí al menos algo parecido a ello. Y no hace falta que haya una flotación libre completa, quizás un crawling peg, como por ejemplo le ocurría a Argentina y le sigue ocurriendo de alguna forma, para ir al fin y al cabo adaptando el valor de la moneda nacional al estado correcto que tiene en relación a esos intercambios comerciales, ¿no? Podríamos decir que cuando entraban muchos dólares, pues sí se podía permitir el lujo de tener una moneda más o menos apreciada, pero ahora que no hay tanta, de hecho apenas hay, ¿no? Entrada de dólares en Bolivia, pues la clave, mientras se corrige eso, que habrá que adoptar políticas para corregir eso, evidentemente, pero mientras eso no se corrige, sí que hay que dejar flotar en cierta medida al bolívar. Yo no sé hasta qué punto en vuestro país se genera una inflación importada, es decir, una extrapolación de la devaluación de la moneda hacia los precios. Por ejemplo, el caso de Argentina, que sí lo tengo mucho más estudiado, es tremendo, es casi 1 a 1, es decir, que se deprecia la moneda nacional un 1% y los precios suben un 1%. Con lo cual, eso es algo muy loco porque no en todos los países ocurre, muchísimo menos. Tiene que ver con la competencia en el mercado, tiene que ver también con la regulación de precios, tiene que ver con la distribución de la renta en el propio país. Entonces, yo eso no lo controlo, pero sí sé que si hay una extrapolación muy fuerte, nos encontraríamos con más inflación todavía, si cabe, por depreciar la moneda. Así que habría que hacerlo de forma controlada. Y acabo con lo siguiente, hay gente que recomienda una flotación más generosa, incluso con la moneda, no un crawling pay que vaya poco a poco adaptándose, pero con controles de capitales, porque así te libras, claro, evidentemente, de que haya una fuga de un montón de dólares por parte de la élite que los tiene ahí. Entonces, a mí se me escapan, insisto, los detalles institucionales, la propia idiosincrasia de Bolivia, pero sí creo que mientras no se corrija ese déficit por cuenta corriente, el tipo de cambio fijo supone una olla a presión que en algún momento puede explotar. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. Es decir, yo creo que nosotros sí nos podríamos dirigir a un crawling band. Bueno, hay siempre una recomendación, ¿no? De que los crawling bands se inician cuando ya tienes almacenado más o menos 4 meses de importaciones en divisas, ¿no? Es una recomendación que ellos dan, que dan esos metaanálisis en realidad, que es un aproximado. En realidad, ellos dicen entre 4 a 6 para pasar a crawling bands, que es lo que se necesitaría para darle soporte, ¿no? Nosotros hemos tenido, lamentablemente, claro, el Banco Central no da dólares a casi nadie, ¿no? Entonces, por así decirlo, en lo fáctico, la gente se está manejando con el tipo de cambio paralelo, ¿no? Entonces, claro, como no da dólares a casi nadie, básicamente entre ellos lo puede manejar, se ha cerrado y para el resto ha flotado libremente. Entonces, eso es una pena que haya sucedido así y se debe ser crítico además eh, por no haber colocado los amortiguadores para que no suceda así, pero bueno, terminó sucediendo así. Bien, claro, eso bueno, lo debía haber comentado incluso antes, pero por lo general los metaanálisis nos indican de que